gusto para mí saludarles. Yo soy Dani Mora, quien les acompaña en este proyecto y justo hoy tendremos la oportunidad de hablar de una temática sumamente importante en la terapia gestáltica, que es la relación terapeuta-paciente desde una perspectiva de campo. Para esto nos va a acompañar Jean-Marie Delacroix de Francia. Él es psicólogo clínico, psicoterapeuta y docente. Se formó en psicoanálisis y psicodrama en París, después en terapia gestáltica y bioenergética en Montreal. También estudió etnología y manifestó su interés en prácticas psicoterapéuticas de otras culturas. Ha trabajado en distintas instituciones psiquiátricas en Francia y en Canadá y ha intervenido durante más de 10 años en Costa de Marfil en la formación de psicoterapeutas gestálticos. Desde el año 1993 colabora en diversos institutos de formación psicoterapéutica en México. Imparte talleres en más de 10 países de Latinoamérica. Ha escrito numerosos artículos y libros, incluyendo Encuentro con la psicoterapia en el año 2008 y Plena conciencia en psicoterapia en el año 2021. Fue fundador del Instituto de Gestalt de Grenoble, en Francia. Jean-Marie Delacroix resonó de forma favorable con la invitación, sin embargo, tomó el desafío de hacerlo en español, tomando como referencia que no es su lengua materna. Aún así, nos compartirá parte de esta temática con algunas limitaciones propias del lenguaje. Así que, tomando esto como contexto, espero disfruten de esta entrevista. Te pido hablar lentamente para ayudarme. Ya, Marie, muchas gracias Sí, por aceptar la invitación. Me hace un gran honor tenerlo acá. Siempre lo he escuchado en las clases con mi profesor, una frase que él siempre nos dice que es el contenido no nos concierne. Siempre lo cita en todas y cada una de las clases de sí. supervisión. Entonces, tenerlo acá es un honor para mí. Ok, muchas gracias también a ti Bueno, por la entonces organización de todo este ciclo de charlas para permitirme estar aquí contigo y conocerte un poquito más. ay, qué bueno, Yamari. También para mí. Me dices que estás un poco nervioso con el tema del español como tal. Sí, sí, sí. Listo, entonces ahí vamos trabajando en conjunto para co-crear este encuentro. Ok, muy bien. Y que no sea una dificultad, sino más bien que lo tomemos como un ajuste creativo acá. Ok, está bien. Y a Eres un Marie, buen gestaltico. ya en un video anterior hablábamos de la teoría del campo. Sí, Y bueno, el tema que nos convoca hoy es la relación terapeuta-paciente desde la perspectiva de campo, que sí. bueno, es introducirnos mucho más al tema de la teoría de campo como tal. Em, pero sí quiero comenzar con algo, Marie, ¿qué es la Gestalt con perspectiva de campo para ti? Ah, no. Es una pregunta muy, muy amplia. Amplia, sí, sí, sí. Ok, voy a tratar de responder a tu pregunta. Mm, En el concepto, hay un concepto de la teoría del self, que es el concepto de campo, organismo, entorno. Mm, El campo, organismo, entorno. Desde mi punto de vista y después de 50 años como terapeuta gestalt, pienso que es una parte importante de la teoría del self, más que el concepto de self. A esta época de mi vida, después de 50 años de experiencia, a mí no me necesita hablar de self, pero puedo hacerlo porque es una teoría que conozco muy bien. En Francia estoy uno de los pioneros que introdujeron el self. En Francia, con Jean-Marie Robin, creamos el Instituto Francés de Terapia Gestalt en París, justamente para, para enseñar este concepto de self. Y trabajamos juntos, dirigimos durante 20 años este instituto. mm. Entonces es una teoría que conozco bien y pienso que hoy, sobre todo a partir de la teoría del campo, yo me siento más lejos de la teoría del self. Ok.
Ok, interesante. Y Alors, hablando un poco de su recorrido, ¿sí? oui, Dentro de la terapia Gestalt, ¿cómo ha sido hasta hoy? Como para conocer qué ha hecho en todo este tiempo. es difícil de hablar de mi recorrido con la Gestalt porque después del inicio, hace 50 años, ¿eh? Hace 50 años salió de Francia para vivir en Canadá, en la parte francesa de Canadá, para aprender otra cosa que la psicoanálisis. Porque hace muchos años, hace 50 años, en Francia se hablaba solamente de la psicoanálisis. Y yo que estoy curioso. Y sabía que en América del Norte había otras cosas. Y no, nunca había entendido hablar de terapia Gestalt. Llegando en Montreal, después de mi llegada, como de 2 o 3 meses de llegada en Montreal, me informaron que una señora de Montreal daba una formación, una iniciación en terapia Gestalt. Mm, Y participé a esta formación. Después de un año, no estaba cómodo con esta forma de terapia. No, durante un año trabajé sobre todo en otra forma de terapia, que es la terapia bioenergética, que mm, usa mucho, mucho el cuerpo y que es una terapia que me gusta mucho y que me ayudó mucho personalmente, también al nivel del trabajo. La influencia de mi primer año de terapia Gestalt fue interesante porque después de un año continué a vivir, a trabajar como psicólogo clínico en un hospital psiquiátrico, también que era una cárcel, y me di cuenta que este año de terapia Gestalt me ayuda mucho en mi vida personal y también en mi trabajo como terapeuta en una institución psiquiátrica difícil con hombres en cárcel. Y animaba cursos, grupos de terapia con psicodrama, que es mi primera formación, con ujú. elementos de Gestalt y de bioenergética. Así comenzó mi trabajo como terapeuta humanista. Y para hablar de nuevo del campo, cuando descubrimos la teoría del self, para mí este paradigma cambió muchas cosas. Porque, mira, ¿qué es el campo? Es misterioso, es algo difícil a comprender, a explicar, y a mí no me gusta explicarlo por Zoom, porque cuando doy talleres sobre este tema del campo, lo que pasó en el grupo es que vamos a vivir juntos lo que es Total. el campo a partir de la experiencia. En un momento contigo puedo explicar, pero no sé cómo las personas que no conocen bien la teoría del ser pueden escuchar lo que voy a decir. Y voy a tratar de explicarlo a partir de tu presencia, de mi presencia y de nosotros dos juntos. Este concepto de campo es ahí. En este momento somos dos. Mm, Estás aquí, frente de mí, te veo sobre la pantalla. Estoy aquí. Hay un espacio entre nosotros dos, un espacio físico de mi presencia a la computadora, pero espacio geográfico muy largo, muy amplio. Y también hay lo que pasa alrededor de nosotros, pero que viene de nosotros dos mm, y de este espacio entre los dos. A partir del momento donde somos dos, en terapia, por ejemplo, o en la vida cotidiana, hay algo que pasa, hay algo visible e invisible. Y a mí me gusta mucho lo invisible porque es misterioso. Y a mí me gusta mucho las cosas misteriosas. Entonces, a partir de nosotros dos y de nuestro trabajo de este momento, que es hablar de teoría de self, de campo, hay algo que va a llegar a, par a partir de nosotros dos.
Ujú, Y a menudo cuando explico eso, digo, somos uno, dos, es el espacio entre nosotros, el espacio donde pasan las informaciones, y cuatro. Y cuando digo cuatro, hay este movimiento muy amplio que viene. Y el campo es algo invisible, misterioso, inmaterial, pero es la energía, las emociones, las ideas, em, el encuentro de corazón a corazón que pasa alrededor de nosotros y que es como, no sé cómo se dice en español, una cosa que nos envelopa, una esfera, ujú. con una forma siempre diferente. Es algo que, desde mi punto de vista, está cambiando a cada momento de forma y de tonalidad afectiva. Cuando se habla de campo, si hay campo, hay para al menos hay dos personas. Y hay todo lo que pasa a partir de este encuentro de dos. Y, por ejemplo, si tú eras mi paciente, hay un campo que comienza a crearse en este momento a partir de tu presencia como paciente y a partir de mi presencia como terapeuta. En este espacio entre nosotros dos hay un espacio físico y para mí es un lugar importante. Es como una representación de la frontera, pero es, a través de esta frontera hay informaciones que van a pasar después de tu organismo, de tu cuerpo, a mi cuerpo, a mi organismo. Y yo, como terapeuta gestáltico, normalmente aprendí a desarrollar mi capacidad a sentir, a captar. Es lo que llamamos en terapia gestalt awareness. A partir de esta habilidad a sentir, a captar, puedo sentir adentro de mi cuerpo cosas que pueden venir de tu organismo y de tus necesidades del momento. Entonces, a partir de mi cuerpo, de mi conciencia, de mi campo de conciencia, puedo recibir informaciones que me vienen de ti y de tu historia. Y desde mi punto de vista, es el campo. Somos en una atmósfera de campo que es un intercambio en lo visible y en lo invisible. Y es algo importante para comprender lo que llamamos relación. Relación es que hay vínculos. Hay vínculos que hacen que somos dos. Y dos es como una globalidad. Lo que pasa aquí, adentro de ti, me influencia. Hay como un intercambio. Hay un principio que es el principio de interdependencia. Es un principio muy complejo de comprender porque hay una creencia que en la interdependencia yo paso a la dependencia y hay un miedo muy profundo a soltar esto. Entonces, em, ¿puede explicarnos un poco ¿Sí? este tema de la interdependencia? ¿Conoces esta idea que se llama en el mundo el efecto mariposa? Algo que pasa, por ejemplo, en Japón, puede provocar algo en otra parte del mundo. Ujú. Todo lo que pasa aquí tiene una influencia muy lejos, algunas veces muy lejos de nosotros. Así es el mundo. Mira cómo funciona el mundo
en este momento, con la guerra en Ucrania, con lo que pasa en Israel, en Palestina, todo está en interdependencia. También es un principio de la vida política, de la vida económica. Y lo como terapeuta lo observé mucho, mucho en los grupos. Yo soy un especialista de los grupos y de su dinámica. Y a mí, ¡guau! Este, este concepto de campo me ayudó mucho a observar, comprender la dinámica del grupo y me ayudó mucho para ayudar a las personas, pero también para dar apoyo a la dinámica del grupo. Es un principio de la vida. Mira, por ejemplo, se habla mucho en el mundo en este momento de Amazonia y del hecho que cortan mucho la selva. Y Mm, eso tiene una influencia sobre el clima. Para mí es una evidencia que no podemos evitar en esta época de la vida del mundo, no podemos evitar de mirar frente este concepto de interdependencia. ujú, Porque si los observamos, si observamos sus efectos sobre nosotros, sobre nuestra familia, podemos cuidar para evitar un fenómeno de interdependencia negativo. mm, En Gestalt podríamos decir, a partir del momento donde estamos completamente en la plena conciencia de eso, nuestra responsabilidad, otro principio es la corresponsabilidad. Nuestra responsabilidad es de encontrar nuevos ajustes creativos para evitar. mm, totalmente. Y hay algo muy importante en lo que dice que me llama mucho la atención y es el tema de las informaciones invisibles que Y, aparecen en el y, campo, que es el principio de circulación de las informaciones que nombra en su libro, y en su último libro. ¿A qué se refiere un poco con estas informaciones y, invisibles? ok, Usted que le bueno, gusta tanto el y misterio, ¿no? es algo que me fascina. También es algo misterioso, es algo que me fascina. Yo comprendo este fenómeno de campo a partir de la teoría de Self, pero hay una cosa importante que nunca se dice, es que este concepto de campo es un concepto de la ¿cómo se dice? Psicosociología, Sociología. de la sociología, sí. Kurt Lewin. ¿Conoces Kurt Lewin? Se dice que es Kurt Lewin el primero que habló del fenómeno de campo y se dice también que es uno de los pioneros que crearon la sociología. Y las ideas de campo vienen de él. Hay un terapeuta gestáltico de Inglaterra, Malcolm Parlett, que está bien conocido porque él escribió un artículo hace muchos años sobre la teoría del campo a partir de las ideas de Kurt Lewin. Y él, a partir de él, observamos que hay como 5 principios importantes para comprender lo que es el campo y sobre todo cómo funciona, cómo, no sé cómo decir en español, no, cómo ello funciona al interior del campo. Para mí es una base importante. Es importante de decir que viene de la sociología, Mm, porque es algo que puede ayudarnos mucho a comprender el funcionamiento de los grupos humanos y de los grupos de terapia. Entonces, aunque después hay otra influencia, es Rupert Sheldrake, que es un científico de nivel alto de Inglaterra. Este concepto de los campos morfogenéticos viene de él.
es un poco difícil a explicar para mí en español. Voy a tratar de Sí, hacerlo. sí. Los científicos hicieron varias investigaciones para observar el comportamiento de pequeños animales, ¿cómo se llama? Pequeños animales con cuatro, Ratas, roedores. sí, 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 ratas. Observaron el comportamiento de ratas de una manera muy científica. Los animales tenían que encontrar la salida para encontrar la alimentación y observaron el tiempo, cuánto tiempo estaba necesario para los ratas para salir y encontrar la alimentación. La misma experimentación o investigación, otros científicos de otras partes del mundo hicieron la misma cosa. Y observaron todos los científicos que los animales aprendieron más rápidamente que los primeros. Los primeros aprenden en un tiempo como esto, por ejemplo. Después, los siguientes, un tiempo más corto. Y Ujú, los siguientes, otro tiempo más corto. ujú. Por ejemplo, lo observo en terapia Gestalt. Eh, en la América Latina, ustedes aprenden más rápidamente que nosotros en Francia la teoría del ser. Y Rupert Sheldrake comenzó a preguntarte muchas cosas. ¿Por qué? ¿Cómo se hace esta cosa? Y a partir de otras experimentaciones, tu idea es que siempre enviamos informaciones invisibles Mm, y las informaciones viajarán muy rápidamente. No hay tiempo, no hay... por ejemplo, si yo envío una información a través de lo que pasa aquí, hay informaciones que van a pasar. Tú puedes recibirlas rápidamente. Lo observo yo a menudo cuando me digo, me gustaría hacer un WhatsApp con un amigo, un colega de América Latina. Lo pienso en mi cabeza. ¿Eh? Y es él que que me contactó rápidamente, como si había como una conexión entre él y yo, ¿eh? Como si él sentía o sabía que tenía la idea, el deseo de llamarlo. mm, Y la idea de Rupert Sheldrake es que las informaciones viajan rápidamente de un punto a otro punto. Y lo que observo mucho en terapia de grupo es que estas informaciones van a viajar, pero pueden depositarse en un lugar donde hay un fenómeno de resonancia. mm. La Lo observo resonancia mórfica de la que hablaban en su libro. en la resonancia magnética, ¿sí? Lo observo mucho en los grupos. Por ejemplo, general, observé un fenómeno interesante. En los grupos hay una persona que va a hablar, y va a hablar de su problema, de algo de su vida. Hay otra persona. Y generalmente cuando llegamos a la persona número 4 o 5, hay algo que pasa. Hay interacciones, hay un trabajo más personal, como si el trabajo de las personas de antes preparaba algo y enviaba informaciones. Y estas informaciones van a cristalizarse sobre una persona del grupo. Y a partir de este momento podemos hacer un trabajo más personal con esta persona. Pero Ujú, esta persona cristaliza un tema generalmente un tema más o menos visible que está en la dinámica del grupo, en el invisible,
Y cuando hacemos un trabajo personal, con esta persona, es un trabajo para todo el grupo. Mm, Este fenómeno de resonancia también me fascina porque, porque es una indicación que hay interconexiones que existen naturalmente y que son un fenómeno humano importante, importante en la dinámica del mundo, en la dinámica del grupo y también en la dinámica de la relación paciente-terapeuta. Y para terminar con este tema, hay algo muy importante, es el cuerpo del terapeuta, primero, el cuerpo del paciente, porque estas informaciones que circulan en el mundo invisible necesitan algo para encarnarse. ok. Es el cuerpo del terapeuta, que es el lugar de la encarnación de lo que está invisible y que está flotando alrededor de nosotros. El cuerpo del terapeuta es la carne. Mm, Es la carne que va a permitir la encarnación. Y hay un fenomenólogo francés, Merleau-Ponty, no sé si lo conocen sí, en claro. América, sí, en América Latina. Él habla de la carne de la relación. Es algo para mí muy interesante y muy fuerte. Entonces, a partir de estas ideas, podríamos imaginar, podríamos pensar que la relación es un fenómeno también, un fenómeno muy corporal. Mm, Porque mira, si capto algo de ti, voy a sentirlo aquí en mi cuerpo. mm, Hoy puedo restituir, puedo decirte, ah, mira, Dani, en este momento siento algo particular, voy a decírtelo. Y generalmente el paciente va a reconocerse porque la información viene de él. A menudo mis pacientes me dijeron cosas como, ah, ¿cómo lo sabes? mm, Pienso a una paciente, estaba frente de ella, escuchándola, mm, el contenido no estaba mucho, no había mucha excitación al interior de esta sesión de terapia y me vino algo, una sensación en la vientre, no sabía qué es esta cosa y decidí de hablar de esto a esta señora de una manera simple. No explicó a esta señora, ah, tengo una tensión aquí en la vientre. Simplemente lo compartí la cosa siguiente. Cuando me dices todo esto, tengo una idea que me pasa por la cabeza. Es la idea de una vientre. Era mi manera a mí de restituir la información que pasaba por mi cuerpo. Y yo estaba sorprendido. Y la señora rápidamente me dijo, ah, ¿cómo lo sabes? mm, ¿Sabes que a menudo en la tarde, cuando estoy sola en mi casa, no me siento bien y me duele la vientre? mm, Pues yo diré a esta señora, hace 6 meses que tú vienes en terapia, nunca me hablaste de esto. Y me respondió, no, no estoy en terapia a causa de esto. Y la señora comenzó a llorar, llorar, llorar mucho, mucho, mucho.
Y a partir de este momento pudimos entrar en cosas íntimas y difíciles de su vida. mm, Para mí es completamente un fenómeno de campo y es para ilustrar esta idea de las informaciones que circulan alrededor en el campo que van a internarse en el cuerpo del terapeuta. mm, El trabajo del terapeuta es sentir, aceptar y pensar en su cabeza, "Ah, quizás es algo que me viene del paciente o de la persona. Voy a usar el principio de circularidad. Voy a restituir de una manera adaptada esta información". mm, A menudo las personas me decían, "Ah, ¿cómo lo sabes?". O bien, me siento bien comprendido, bien comprendida. ujú. Porque es una forma de empatía profunda. La empatía es un fenómeno intersubjetivo. Si hay empatía, es que hay algo que pasa de uno al otro. Ujú. A ver, hay mucha complejidad y misterio en la vida, ¿cierto? Pero a veces incluso lo obvio puede ser más misterioso aún. Y te digo eso porque tú también lo nombras en el libro, que es el tema de la relación. A Mm. veces es tan obvio que se convierte en algo muy complejo, ¿sí? Sí. Desde Ujú. tu perspectiva, ¿qué es la relación terapeuta-paciente? Al lugar de la palabra relación, que es una palabra muy amplia y muy general, Ujú, prefiero usar otra palabra, que es el proceso relacional o el proceso de co-construcción de la relación. Porque, mira, eres mi paciente, vas a hablar de tu vida, de tu preocupación del momento. Yo estoy aquí, te escucho y trato de estar aquí frente de ti con mi cuerpo abierto, mi capacidad, mi habilidad, mis habilidades a estar en la conciencia, en awareness, a sentir. Trato de abrir esta parte de mi ser. Entonces, no te escucho solamente con mis orejas, te escucho también con todo mi cuerpo, mi alma. Entonces, hay un fenómeno de presencia muy importante. Lo que llamamos relación es algo difícil a explicar, difícil a describir. Es algo que comienza, por ejemplo, que comienza hoy contigo en este momento. Yo, por ejemplo, contigo en este momento me siento feliz de estar contigo, mm, de verte en tu lugar. Siento, siento una forma de placer. También imagino las gentes alrededor de nosotros, los terapeutas que van a escuchar y visualizar este documento. Siento al interior de mí mismo como un movimiento afectivo que es más que un movimiento afectivo que puedo actuar con el movimiento de mis brazos, de mis manos. Entonces, hay algo afectivo que pasa de mí hacia ti. ujú. Y estoy curioso saber qué pasa para ti en este momento cuando te digo esto. Estoy total y plenamente feliz. Siento algo caluroso acá. Mm, Lo recibo con mucho afecto también. sí, ujú, ok. Y yo lo veo, yo observo tu sonrisa. Tengo una idea de tu estado interno a partir de lo que observo sobre tu cabeza y sobre todo al nivel de la sonrisa. ¿Se dice sonrisa? Sí, sí, Sí. sí. Hay un fenómeno de coafectación.
entre nosotros dos. Y este fenómeno de coafectación hace parte de la co-creación del vínculo. mm, Si hay relación, eso significa que hay un vínculo que puede existir entre nosotros dos. Existir y desarrollarse y se continuar en el tiempo. Y mm, cuando la co-creación de un vínculo pasa por todas las formas de emociones. mm, Hoy día estamos comenzando una relación, hay como una confluencia sana, podemos compartir lo que pasa, nuestra experiencia íntima, es el inicio. La relación es lo que va a crearse y a partir de eso hay como va, va a desarrollarse la confianza del paciente frente al terapeuta, pero también la confianza del terapeuta hacia el paciente y la confianza en el proceso. mm, mm, ¿Me comprendes cuando explico un mm. poquito de la relación de esta Sí, manera? totalmente. Y en la Gestalt hay algo muy discutido por algunos teóricos y es hacer una distinción entre relación y contacto o el proceso de contactar. Para usted, Es ¿llamaría una es lo pregunta, mismo o es es una diferente? pregunta de intelectual. Ok, ahí me va pescando un poco. Contacto y relación. En la teoría de self, el ciclo del contacto. Estoy crítico. Lo, lo conozco bien. Estoy crítico porque en Francia es como una mecánica para hablar del ciclo de contacto, para hablar del self. El precontacto, vamos a poner el contacto, pleno contacto, un post-contacto. ¿Por qué? A través de este ciclo que se desarrolla con sus interrupciones, con sus dificultades, Ujú, hay algo humano que pasa entre el paciente y el terapeuta. Y esta cosa humana, íntima, es la relación. Para mí, esta idea del contacto es interesante. Es como una manera de comprender cómo una persona funciona con otras personas y con sus diferentes entornos. Es interesante, pero la carne de la relación, la carne de la relación no es el contacto, la carne de la relación es este fenómeno de coafectación y este fenómeno a partir del cual yo puedo ampliar mi capacidad a sentir y tú también como paciente vas a aprender a ampliar tu capacidad a sentir y vamos a entrar en una conciencia común, como una esfera. También hay un campo de conciencia y desde mi punto de vista, los cambios en la terapia Gestalt llegan cuando vamos mucho más lejos, mucho más allá que el contacto. Cuando entramos en esta forma de relación íntima, algunas veces difícil. En mi libro hablo mucho de algo que yo llamo la meditación intersubjetiva. ujú, Cuando te digo, déjate sentir lo que pasa aquí, en este momento, cuando me hablas de tu papá o de tu mamá o de tu pareja, déjate sentir. Y más, yo también
Oye, es como una meditación. Cuando entramos en esta manera de trabajar, hay el silencio. Mm, El tiempo es más lento. mm, El proceso de lo que se llama en terapia Gestalt el ello de la situación. El ello puede hacer su trabajo y podemos ir hasta un nivel más, no sé cómo decir, más transpersonal, como si había una puerta de la parte espiritual del ser humano. ujú. Ok. Es la razón por la cual te decía antes, el self para mí fue una etapa muy importante de mi vida, pero ahora, en esta etapa de mi vida, el self está aquí, los conceptos están aquí, adentro de mí, Mm, pero estoy más allá, más mm, del otro lado del self. ok, interesante y súper valioso. Usted propone 5 cualidades o competencias que me Sí, gustaría que sí, desarrolláramos un poquito acá. Ya hablaba del espacio, ¿no? sí, ¿Sí? ujú, La otra es el silencio, la postura de sí, no hacer, la confianza y la fe en el proceso, ¿sí? sí, sí, exacto. ¿Qué podemos hablar acerca del espacio como una competencia que puede desarrollar el clínico en su quehacer? Cuando leí esta parte del capítulo, lo leí hoy en la mañana, estaba sorprendido. Espacio, hoy día podría decir otra cosa. La habilidad, la primera habilidad del terapeuta es sentirse confortable con este paradigma del campo. Ujú, Es la primera cosa. El campo como espacio invisible, porque no sé si conoces tu experiencia, puedes sentir cosas, cosas importantes, fuertes, pero te faltan las palabras mm, para hablar de esta cosa. claro. Y cuando yo hablo de campo, se, se pasa la misma cosa. No sé cómo explicar, solamente puedo decir hay un espacio terapéutico, paciente-terapeuta, espacio del campo y una habilidad del terapeuta es estar sensible a esta dimensión. Es también una dimensión de cooperación. Es la primera habilidad. Ujú. Después ¿qué hay? El silencio. El silencio, Mm, sí, el silencio. Una psicoanalista hace muchos años era mi supervisor al inicio de mi carrera como terapeuta. Me decía, ¿por qué preguntas tantas cosas? Él me decía, ok, vas a preguntar algo, el paciente va a responderte, pero la buena respuesta no es en su primera respuesta. Aprendí con un psicoanalista a, a preguntar menos, pero también a dejar silencio, porque el trabajo interno se hace en el y tú como terapeuta, tú hablas mucho, el organismo del paciente no está ocupado por tus palabras. El organismo, su necesidad es estar disponible para el trabajo interno. Entonces, silencio, solamente de la parte del terapeuta, palabras para dar un apoyo no al contenido, un apoyo a lo que pasa aquí. mm, Déjate sentir. Es como una meditación. Entonces, también el proceso es mucho más lento. Ralentizar el proceso. El silencio y ralentizar son dos cosas que funcionan en el mismo tiempo. Y la postura de no hacer.
que yo aprendí mucho con awareness en terapia Gestalt y también con la meditación zen y budista. Mis formadores en Canadá hace muchos años nos decían, si tú quieres practicar bien la terapia Gestalt, tienes que ir a meditar con los tibetanos, hacer nada, pero estar aquí, estoy aquí completamente presente, pero, pero el proceso desarrollarse. Mm, Hay claro. una palabra, la última palabra del libro de Piaget, ¿qué dice en español? Piaget. PHG. Sí. La última palabra del volumen 2 es, en el proceso terapéutico, hay un momento donde el ego va a ayudar al proceso, pero después, al fin, hay un momento donde el ego del terapeuta se retira y el camino se hace solo. Mm, Es el ego que se retira, no es la persona del terapeuta. ujú. Y usted hace mucho énfasis allí en esto de no intervenir sobre el contenido o no empezar a tapar lo que va surgiendo con técnicas y más técnicas, ¿no? Ujú. Me parece hermoso eso. Sí. Necesitamos técnicas, pero tenemos que no olvidar que la técnica es algo para facilitar la relación o para permitir a la relación de involucrar. No es Ujú, una técnica técnica, es otra manera de yo soy psicodramatista, trabajé mucho en mi vida con el psicodrama. Puedo proponer un psicodrama como una técnica, ¿sí? Pero también puedo proponer un psicodrama como una otra manera de entrar en contacto con las personas que van a implicarse en el psicodrama y voy a acompañar con mi alma, con mi corazón, no como un técnico que conoce bien una técnica. mm, También podría decir la misma cosa del contacto, del concepto de contacto. Y no hay la parte humana, la parte de corazón a corazón, ujú, es poco. ujú. La otra cualidad es la confianza. Y la confianza y la fe. Confiar. Es difícil eh, para, para muchos terapeutas gestálticos que tengo en supervisión. Confiar. Desarrollar esta cosa rara que se llama la fe. Las cosas llegan. El organismo tiene su propia capacidad de autorregulación. También hay una intención, intencionalidad, es una palabra difícil de decir para mí, Ah, que es la intencionalidad terapéutica. mm, Son dos cosas que van a funcionar en el mismo tiempo. Y confianza y fe, que cuando se trabaja de esta manera, el organismo puede desarrollar y usar su capacidad, mm, uh, la autorregulación, el sanador interno que puede trabajar a partir de este momento. Piensa que necesita al terapeuta gestáltico un sentimiento de seguridad interno ujú, importante ujú, para poder entrar en este estado interno. claro. Y esto pudiera parecer muy obvio,
Y es que pasa cuando yo intento forzar que aparezca algo, que surja algo. ¿Qué Ujú. pasa allí en la relación terapéutica? Cuando yo quiero imponer. Mm. Y el terapeuta tiene un ritmo demasiado rápido para el paciente. Si él tiene una idea, a menudo hay como un proyecto al interior de nosotros, un proyecto diciendo, me gustaría que el paciente pueda expresar, gritar su cólera, su agresividad. El terapeuta quizás va a forzar un poquito. Si forzamos, hay un fenómeno de resistencia. No sirve a nada ¿cómo se dice? Empujar agua del río. Agua del río fluye sola. Sola. Es Bien. importante aprender esto enseñar esto a los terapeutas. Mm. Forzar no sirve a nada, sino amplificar las resistencias. ¿Cómo lograr el equilibrio entre estar totalmente implicado en el campo como terapeuta para captar las informaciones invisibles y demás, y al mismo tiempo tener una distancia prudente con el paciente? Ujú. Porque parece que el campo fuera sinónimo de fusión, Ah, diferenciación. Entonces, justamente, ¿cómo logro ese equilibrio entre estar presente en el campo ujú. y al mismo tiempo que pueda Sí. aparecer una sana diferenciación? Estoy sorprendido cuando me hablas del campo y de la posibilidad de fusión. ¿De dónde viene esta idea? Es una idea general. Cuando la gente Ah oui, empieza a sí. estudiar campo, pareciera que el campo fuera sinónimo de fusión, de indiferenciación, como si fuera una sopa de muchas cosas, ¿no? Y hay algo importante de rescatar de esto, que tiene que aparecer una sana diferenciación, ¿cierto? Entonces, de allí mi pregunta: ¿cómo hacer para implicarme y al mismo tiempo dar lugar a esta diferenciación? No una diferenciación yo-tú, Ujú. sino una sana diferenciación. No sé qué responder a tu pregunta, porque es la primera vez que cuando se habla del campo, eh, me hablan de posibilidad de fusión. Cuando me hablas de lo que me pasa por la cabeza es el concepto de identificación proyectiva. ¿Lo Ujú. conoces? No, Este proyecto de identificación proyectiva. no, en ese término, no, posiblemente sí. Quizás lo conoces. Es un concepto que viene de la psicoanálisis, pero también lo usamos mucho nosotros en Francia porque es un fenómeno que pasa a menudo con muchos pacientes. Es este fenómeno, por ejemplo, para darte un ejemplo, al final de una sesión de terapia, algunas veces el terapeuta puede sentirse cansado, vacío, con confusión, incómodo, malo. Y al final de la sesión, del otro lado, el paciente, él, se siente muy bien, muy contento, dinámico, como si las reacciones del uno y del otro estaban completamente opuestas. Ujú. Este fenómeno es un fenómeno de lo que yo llamo intercorporalidad. Por ejemplo, tú eres mi paciente, tienes cosas difíciles en tu vida personal o como niño pasaste con un sufrimiento importante. Ujú. Tu sufrimiento interno puede pasar de una manera invisible y no consciente adentro del organismo del terapeuta.
es lo que Melanie Klein, ¿tú conoces? Sí, ¿Conoces a Melanie Klein? sí, Cuando sí, sí. Melanie Klein habla del objeto bueno y del objeto malo. Es Ujú. como si el objeto malo del paciente pasa adentro del organismo del terapeuta. Es el fenómeno de proyección. Ok. Y yo, como terapeuta, sin estar consciente de esto, me identifico, voy a identificarme a lo que pasa de ti adentro de mí. Mm, Identificación. Pero cuando este fenómeno existe, generalmente el terapeuta no tiene la capacidad de analizar el fenómeno al momento donde las cosas pasan. Y es después de la sesión, generalmente, que él puede comprender lo que pasa. En este momento, cuando yo me identifico a lo que pasa que viene de ti, hay como un fenómeno de fusión. Hay fusión, porque no estoy en el tuyo, es un fenómeno que a menudo en mi vida conocí con muchos pacientes borderlines. Hay una fusión. Y a partir de este momento, podríamos que es un momento de nuestro campo. Estoy en la confusión, ¿sí? mm, Pero después voy a analizar, voy a hablar de esto con mi supervisor o en terapia y voy a comprender que es un fenómeno de identificación proyectiva ujú. y es un fenómeno que es muy cerca del fenómeno de intercorporalidad. También es una parte importante de mi último libro, la intercorporalidad. Es lo que pasa de cuerpo a cuerpo. Generalmente, en una sesión de terapia, como lo decía antes, puedes sentir algo aquí, en mi cuerpo, o hay una imagen que puede pasar en mi mente, pero no me identifico con esto. Puedo observarlo como en meditación, puedo aceptar este fenómeno y analizar rápidamente. Puedo pensar que es algo que quizás no está completamente mío, pero que viene del paciente. En este caso, en este caso tengo la capacidad de analizar y de restituir. En en el caso de identificación proyectiva, el terapeuta va a perder momentáneamente su capacidad a comprender y analizar. Mm, Es la razón por la cual yo lo uso la palabra fusión o fusión. ok, bien. Y como para cerrar, creo que por ahí leí mucho sobre su propuesta, que es una perspectiva fenomenológica de la conciencia, ¿sí? Donde hace mención del awareness, del consciousness, pero usted propone una perspectiva fenomenológica de la conciencia, ¿sí? ¿A qué se refiere ¿Sí? con esto? A una idea muy sencilla de la fenomenología, que es una cosa existe a partir del momento donde estoy en la conciencia de esta cosa y del efecto que esta cosa tiene adentro de mí, Mm, adentro de mí. Es muy sencillo. La concepción fenomenológica de la conciencia me parece indispensable, pero un poquito es una concepción limitada. Porque, ¿qué es la conciencia? ¿De dónde viene la conciencia? Es, es un tema que hay muchos científicos en este momento en el mundo que trabajan sobre este tema y hay científicos que explican que hay la conciencia limitada
fenomenológica. En este momento estoy en la conciencia de tu presencia, de mi presencia, de nosotros dos. ¿Sí? Pero hay otra conciencia mucho más amplia. Hay un científico francés que también es psiquiatra y chamánico también, que dice, en relación con los científicos, hay una conciencia universal. También hay un terapeuta de los Estados Unidos, también no recuerdo su nombre en este momento, que es un terapeuta existencial budista, y él dice claramente, vivimos en una atmósfera de awareness. Todo es awareness. Cuando trabajamos con estar en la conciencia de lo que pasa en este momento, la conciencia fenomenológica, esta conciencia nos invita a ir más lejos y la conciencia universal o elementos de la conciencia universal Ujú. pueden llegar en la pequeña conciencia para dar la luz, para permitirnos ver cosas que no se ven normalmente, como si esta conciencia era una luz grande que puede entrar dentro de nosotros cuando nuestra conciencia pequeñita está abierta. Mm. Y a mí me gusta mucho esta idea porque lo observo en mis talleres de formación, en terapia gestalt. Observamos este fenómeno que a partir de la conciencia fenomenológica hay Ujú. una apertura muy grande y tenemos muchas sorpresas de lo que puede llegar a nuestro. Mm. Yo creo que ha sido un recorrido hermoso el que nos ha hecho de parte de lo que es su último libro, ¿cierto? El último libro, que explicó todo esto en este último libro que está traducido en español. Mm, de verdad que muchas gracias por todo este recorrido. Quedo con las ganas de tener ese libro en mis manos. Ya tengo este nada más que ya tiene Sí, rato y quiero ver cómo ha evolucionado un poco su mirada acerca de la terapia gestáltica. bueno, gracias. Espero que un día podré dar un taller sobre este tema en Medellín, Claro que sí. porque son cosas que se viven para poder comprender bien estas cosas. Es Claro. necesario vivir la experiencia de un campo y vivir la experiencia que no hay confusión, no hay fusión y que es algo mucho, mucho más amplio que lo que pensamos. Totalmente. De Y verdad. que es algo que viene de la terapia Gestalt. Desde mi punto de vista, como lo decía antes, pienso que este concepto de campo es la cosa la más importante Ujú. de la terapia Gestalt en la historia de de las terapias. Mm, así es. Gra- Gracias a ti, David. Gracias por mantener todo eso tan intacto y Sí, por regalarnos su sabiduría. Bueno, un gran abrazo, gracias por todo gracias a ti, y David. gracias por tanta sabiduría en este recorrido que hoy nos hace. Sí. Cuídese mucho. Chao, chao, chao. Chao.